Como mencioné en el video anterior, el terror psicológico es uno de los subgéneros del terror que más nos solemos encontrar en el manga y en el anime. Aparte de esto, vimos que sin importar el género, en muchas obras nos podemos encontrar con momentos en donde el terror, en especial el body horror y el terror psicológico, hacen acto de presencia. Por esto, quise hablar de tres joyas que desde mi perspectiva no son tan conocidas. Tres historias que sin necesidad de un terror fácil o un terror un tanto más visceral, visual e incluso sin necesidad del gore, logran generar un miedo real. Historias que muchas veces entienden que los traumas internos de cada uno de nosotros pueden llegar a ser más terroríficos que un monstruo o un demonio. Esto es, tres joyas del terror psicológico: Homúnculos, el terror de no aceptar quién eres; Dragonhead, el terror al caos y al miedo mismo; y Aku no Hana, el terror a la no pertenencia. Como mencionaba antes, no soy un gran fanático del terror, pero en mi época de fanático del anime pseudointelectual o mamador, había un género que me llamaba bastante la atención y eran los animes psicológicos. Gracias a esto, en muchas ocasiones pasaba mis días libres buscando historias, entre comillas, realmente únicas y diferentes. Pensaba que las historias simples ya no llenaban mi necesidad de entretenimiento más profundo. Fue de esta forma que llegué a esta portada. Aparte de esto, al buscar un par de capturas de este anime, vi que tenía una animación fuera de lo habitual, por lo que fue en este momento en el que pensé que era un premio doble. No era solo una historia diferente, sino también una historia que arriesgaba en su apartado visual. Aku no Hana o Las Flores del Mal es un manga que cuenta con 56 capítulos recopilados en un set y una adaptación a anime de 3 episodios y un live action, creado por Shuzo Oshimi, un mangaka no tan conocido. En las obras de este autor es bastante común encontrarnos con temáticas un tanto oscuras, al igual que podríamos decir que complejas. Al buscar un poco más del trabajo de este autor, me llevé una gran sorpresa, ya que el autor en sus historias suele combinar dos géneros que van bastante bien de la mano y que funcionan bastante bien juntos, que son el coming of age, el cual es un género que suele mostrarnos el desarrollo de los personajes a lo largo de sus etapas de vida, empezando en la infancia, pasando por la adolescencia y terminando en la adultez, o también puede centrarse en el paso de una etapa de estas a otra y las dificultades de estas. Ejemplo de historias de este género podríamos nombrar a casi cualquiera de las películas de Makoto Shinkai, como El Jardín de las Palabras o 5 centímetros por segundo. El autor, aparte de esto, le agrega a este género un apartado psicológico, pero en este caso no necesariamente el terror psicológico. No por esto quiere decir que no esté ese factor de incomodidad en sus historias, el cual logra generar una extraña atracción hacia estas, y es que Aku no Hana es la ejemplificación perfecta de estos dos géneros. Este manga nos cuenta la historia de Takao, un chico el cual es un gran fanático de la literatura, y su libro favorito es Les Fleurs du Mal o Las Flores del Mal, el cual es una colección de poemas y que existe en la vida real. Este libro fue escrito por Charles Baudelaire. Un dato curioso es que al momento de que este libro fue publicado generó bastante polémica, al punto que el autor fue acusado por ofender a la moral pública. Takao es un chico bastante normal, pero un día al salir del colegio olvida su libro. Al regresar por este encuentra la ropa de gimnasia de una compañera de clases, Saeki, de la cual Takao está profundamente enamorado. Es en este momento en el que la flor del mal aparece y esta lo lleva a robar la ropa de su compañera. Después de esto vemos que en su colegio se ha generado un gran alboroto por lo ocurrido, ya que todos creen que hay un pervertido entre ellos. En ese momento, Takao empieza a sentir un gran terror de ser descubierto. A pesar de esto, en el fondo piensa que es bastante difícil que puedan descubrirlo, pero en este momento aparece Nakamura, una compañera de clases un tanto diferente, y le dice que ella sabe lo que él hizo. Esto desembocará en un Takao que se verá chantajeado y manipulado por Nakamura para que ésta guarde su secreto. Esta historia gira en torno a las dificultades o los problemas que nos podemos encontrar en la adolescencia, y es que es en esta época en donde pasamos por muchísimos cambios. Las hormonas empiezan a hacer lo suyo, empezamos a tener miedo al rechazo y el miedo a sentir que no pertenecemos a ningún lugar. Aparte de esto, el autor toma las flores del mal para hacer la representación de estos pensamientos que nos invaden en muchas ocasiones, pensamientos que nos llevan a sentirnos vacíos, creando en nosotros uno de los miedos más intensos. Esta historia logró atraparme desde un inicio, aunque debo de admitir que su adaptación del
anime se me hace un tanto difícil de ver debido a la técnica que se decidió para esta, y es la rotoscopía, la cual consiste en, de forma bastante coloquial y en palabras de alguien que no es un animador, podría decir que consiste en redibujar un video frame por frame. Con esto no digo que esta técnica sea el problema, sino más bien el cómo se decide usarla. Por otra parte, el manga tiene un estilo de dibujo un tanto más realista, uno un tanto similar al que nos podemos encontrar en historias como Oyasumi Pum Pum. En sí, esta es una gran historia que, a pesar de no tener el género del terror psicológico en su ficha técnica, sabe muy bien cómo funciona este y lo usa de una muy buena forma para desarrollar tanto la historia y sus personajes. Creo que entre el 2008-2010, tras haber terminado la primera adaptación de Fullmetal Alchemist y de ver su final en la película El Conquistador de Shambhala, llegó a mí esa sensación de vacío que a muchos nos invade al terminar una gran historia. Tras buscar y buscar, me topé con el nombre de un manga el cual era Homúnculos, por lo que de inmediato sentí la necesidad de leerlo. Fue así como conocí una historia que no puede estar más alejada de Fullmetal Alchemist y de su concepto de homúnculos, pero que a pesar de esto logra atraparme, aunque no desde su inicio. Homúnculos es un manga que cuenta con un total de 55 capítulos recopilados en 15 volúmenes. Además de esto, tiene una adaptación a live action distribuida por Netflix. Este manga fue creado por Hideo Yamamoto, el cual es el mismo autor de Ichi the Killer. A diferencia del caso anterior, Hideo Yamamoto, a la par de jugar con el terror psicológico y el suspenso, en la mayoría de sus obras también juega bastante con un terror un tanto más visceral, en donde podremos incluso encontrarnos con gore entre sus paneles. A pesar de esto, Homúnculos es una historia que no depende tanto de este, sino del body horror y principalmente el terror psicológico, como mencionaba antes. El autor sabe cómo retratar esto de una manera bastante particular y bastante gráfica, pero con esto no hago referencia al gore, sino que sabe reflejar muy bien el estado mental de sus personajes, con paneles que pueden llegar a ser bastante chocantes para el lector. Este manga nos cuenta la historia de Nakoshi, un hombre que vive en su auto, el cual siempre está parqueado entre un lujoso hotel y un parque en el cual vive una gran cantidad de personas sin hogar. Una noche, un chico con una apariencia un tanto llamativa llamado Manabu se acerca a este para proponerle un trato, el cual es que a cambio de una suma de dinero este participe en un experimento, pero Nakoshi se niega a esto. No es hasta que vemos que Nakoshi pierde su auto que acepta el trato con el chico, ya que con el dinero que se le ofrece podría recuperar este. En este momento conocemos qué clase de experimento es el que quiere llevar a cabo Manabu, el cual es una trepanación, la cual es una práctica que se realizaba en la antigüedad para tratar enfermedades, igual que se considera como los primeros pasos en la cirugía craneal. Además de esto, hoy en día se realizan prácticas similares, obviamente con tecnología mucho más moderna y con unos protocolos de seguridad mayores. Aparte de esto, la trepanación también se usaba en tribus antiguas de manera ritual para expulsar los demonios o las malas energías del cuerpo. Manabu quiere experimentar con esto, ya que de esta forma se despertará un sexto sentido, con lo cual el paciente podría desarrollar habilidades especiales o extrasensoriales. Tras la cirugía, en un inicio parece que Nakoshi no se ve afectado por esta. Más adelante veríamos que al cubrir su ojo derecho, las personas tomaban una apariencia retorcidas y un tanto bizarras. Manabu plantea que lo que Nakoshi ve son los homúnculos, los cuales representan los traumas de las personas, al igual que su verdadera forma. Podríamos decir que esta historia funciona parcialmente de forma episódica, en donde veremos a Nakoshi encarando a los homúnculos de las personas, pero también veremos que en uno de estos casos, estos homúnculos también se verán reflejados en Nakoshi, lo que lleva a que este empiece un viaje de autoconocimiento, ya que más adelante conoceremos la historia de Nakoshi y cómo fue que este pasó de ser un hombre adinerado a vivir en un viejo auto. Esta historia es bastante gráfica y tiene momentos bastante incómodos de ver, además tiene una gran carga sexual, por lo que si alguno de ustedes empieza a leer esta historia es mejor que lo tengan en cuenta. Esta historia es bastante difícil de definir o de darle un significado al viaje de Nakoshi, ya que es una obra que se presta bastante para la interpretación de cada uno. En mi caso podría decir que pude encontrar dos opciones o dos teorías de qué es lo que pasa con Nakoshi. La primera, en donde el protagonista se teme a sí mismo, teme ser simplemente un cascarón, pero que en el fondo también teme a ser simplemente un humano lleno de errores, de arrepentimientos, culpas y con una vida vacía, cosa que lo llevará a buscar si en el fondo de ese vacío hay algo más, explorando el miedo de no tener una perspectiva clara de quién es. Por otro lado, podríamos ver a un Nakoshi un tanto más cruel,
cruel, egocéntrico, pero en especial un gran mentiroso. Uno tan bueno que incluso cree sus propias mentiras, en donde este siente que es una buena persona y que lo único que busca es alejarse de un mundo materialista y lleno de vacíos, cosa que lo lleva a dejar su vida de lujos, pero que más adelante veríamos que pareciera que solo está buscando algo que lo haga divertirse o que lo haga sentirse vivo, en donde ya está harto de una vida de ensueño que no lo satisface, buscando refugio con los habitantes del parque para sentirse superior a estos, y que en el fondo sabe el monstruo que este puede llegar a ser. Y es que desde esta perspectiva el personaje puede llegar a ser tan manipulador que si al final de esta historia, si lo vemos como un monstruo, nos convertirá en cómplices de sus mentiras, ya que pudimos llegar a pensar que en serio buscaba algo diferente y no solo complacer su egocentrismo, y más que todo hablando con esas imágenes que veremos al final, en donde este se refleja en el rostro de las demás personas, preguntándose a sí mismo si está en un paraíso o en un infierno. Para mí esta historia es un tanto difícil de ver y creo que es debido a su ritmo, el cual no lo considero malo, pero sí es un tanto lento en comparación con otras historias. A pesar de esto, el arte de este manga me parece que es uno de los mejores puntos a destacar, parte de su historia, ya que tiene paneles que logran transmitir muy bien el terror al igual que el estado mental de los personajes. Aparte de esto, al ser un seinen, este no se mide al ser bastante gráfico con los acontecimientos de esta historia. En conclusión, es otra joya del terror psicológico. Dragon Head es un manga creado por Minetaro Mochizuki y fue publicado en la Young Magazine de Kodansha. Este cuenta con un total de 89 capítulos recopilados en un total de 10 volúmenes. En 1999 ganó el premio a mejor manga de Kodansha y en el 2000 ganó el premio cultural Osamu Tezuka. Dragon Head nos cuenta la historia de Teru, un chico el cual durante un viaje escolar en el tren en el que viajaba sufrió un accidente al entrar en un túnel, dejando a Teru y al resto de sus compañeros de clases enterrados bajo tierra. Tras despertar, Teru se encuentra con que casi todos sus compañeros murieron en este accidente, a excepción de Ako y Nobuo. En este momento los personajes empiezan a buscar la forma de sobrevivir mientras llega la ayuda, pero los días pasan y esta nunca llega. Debido a esto, con el pasar de los días, la convivencia es cada vez más difícil. Aparte de eso, la falta de agua y la falta de alimento, al igual que el terror de no saber qué está ocurriendo, y aparte de esto, si le sumamos que tienen que pasar sus días casi en una oscuridad total, el miedo empieza a ser de las suyas, en donde empezaremos a ver el deterioro de los personajes tanto físico como mental. Mientras avanza esta historia veremos como el más afectado por esto es Nobuo, llegando al punto de perder totalmente el juicio, mientras dice que este pudo apoderarse del miedo mismo y que Teru y Ako deben de hacer lo mismo. Tras esto, Ako y Teru logran salir del túnel, y aunque podríamos pensar que la pesadilla terminó, los protagonistas se encuentran con un Japón en ruinas. En este momento deciden que deben de llegar a casa para buscar a sus familiares y de esta forma poder saber qué es lo que está ocurriendo. Creo que el mejor punto de esta historia es su inicio, ya que en sus primeros arcos nos encontraremos con una historia que sabe muy bien cuál es el significado del miedo, y que a pesar de que podemos llegar a pensar que usa recursos bastante simples como el miedo a la oscuridad o el miedo a la incertidumbre, el autor da un giro al agregar el miedo al miedo mismo, y como este es uno de los mayores terrores con el que nos podemos encontrar. El autor muestra que no necesita crear un miedo ficticio o una especie de monstruo para aterrorizar a los protagonistas, ya que el uso que se le da a estos temores más cotidianos y humanos lo logran por sí mismos. Cosas como el miedo colectivo, el miedo al desastre, a la locura, a lo desconocido, al aislamiento o simplemente el miedo a la naturaleza humana se manejan de una manera bastante única y particular. Otro aspecto que me llama bastante la atención de esta historia es la evolución y desarrollo de sus personajes, ya que veremos cómo estos para avanzar tendrán que enfrentarse a sus miedos más profundos, en donde al final de esta historia tendremos unos protagonistas que ya no veremos como unos simples chicos perdidos, sino un par de chicos dispuestos a buscar un nuevo comienzo. Pero también debo decir que esta historia a medida que avanza se empieza a alejar un tanto del terror, pasando a ser en su recta final una historia más cercana al género posapocalíptico. No por eso la historia pierde su esencia, ni mucho menos deja de lado ese tan característico terror psicológico de esta historia. No siendo más, recuerden que subo videos cada 2 domingos. Yo soy Elric y recuerden que solo soy alguien más dando su opinión en la internet. Gracias por ver.